Preview. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda su amiga Marisela Lucio. El día de hoy vamos a platicar sobre un artículo que publicó el sitio web elsoldelsurdetampico.com. Y aquí, para empezar, inician con una imagen comparativa entre la ciudad, la zona conurbada de Tampico, Ciudad Madero y Altamira, con una foto de la inundación en el 2005 de la ciudad Nueva Orleans en los Estados Unidos. Y empiezan por una pregunta: ¿en qué quedó la reparación del daño causado por la API Altamira al cordón litoral? Esta es la pregunta que ellos arrojan al inicio de la publicación. Dice: la tragedia que sufrió Nueva Orleans en los Estados Unidos fue un desastre anunciado, como ha pasado por muchos años, con el deterioro del cordón litoral en el sur de Tamaulipas. Y preguntan: ¿en qué quedó la reparación del daño causado por la API Altamira al cordón litoral? La tragedia que sufrió Nueva Orleans en los Estados Unidos fue un desastre anunciado, como ha pasado por muchos años, con el deterioro del cordón litoral en el sur de Tamaulipas. No se debe olvidar que en Estados Unidos, un país con mayores recursos que México y el estado de Tamaulipas, su gente sufrió fatales consecuencias por no atender la advertencia que se daba desde el año 2000, antes de que en el 2005 se presentara el huracán Katrina. Esta publicación fue hecha en este sitio web por el señor Mario A. Segura, en fecha del 20 de febrero de este año 2019. Y dicen: Nueva Orleans inundada era un desastre anunciado y publicado. Si no se actúa rápido, Nueva Orleans se convertirá en la próxima Atlántida. Esto lo decía la revista Time en julio del año 2000 con el siguiente titular: The Big Easy on the Brink, Nueva Orleans al límite. Un año y 3 meses más tarde, la profecía continuaba. La detallaba hasta el más mínimo detalle el físico y periodista científico norteamericano Mark Fischetti en octubre del 2001. Nueva Orleans se ahoga, relataba Fischetti en un artículo publicado en la prestigiosa revista Science American. Fischetti escribía entonces lo que parecía novela negra, casi de terror, al imaginar incluso las 10,000 bolsas negras necesarias para guardar los futuros cadáveres que quedarían flotando en las calles tras el paso de un huracán. Esto es lo que viene en esta publicación y arrojan la advertencia para Tamaulipas. En el sur de Tamaulipas se ha venido advirtiendo por más de 8 años el grave peligro que corren alrededor de 60,000 familias, principalmente de Ciudad Madero y Altamira, que podrían verse afectadas por inundaciones provocadas por la negligencia de la API, Administración Portuaria Integral, y otras autoridades como la CNA, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como Protección Civil estatal y municipales. El problema de la falla en el cordón litoral lo originó la API, Administración Portuaria Integral, desde que se hizo el puerto de Altamira, pero las autoridades no le han dado importancia a la solución y está atorado al inicio de los trabajos a pesar de que se advierte que existe el dinero. La responsabilidad recae en autoridades como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, mientras que ya se han perdido 6,000 kilómetros cuadrados del cordón litoral, lo que ahora cuesta más de 600 millones de pesos su reparación, y podrían faltar más recursos entre siga transcurriendo el tiempo, aseguró en sus últimas entrevistas el señor Sergio Jiménez Hernández, quien es director de CIDEPOR en la Facultad de Ingeniería de la UAT, Arturo Narro Siller. Este investigador con doctorado en oceanografía costera dice que se prevé una afectación de alrededor de 60,000 familias, considerando el daño a 10,000 viviendas solo de Ciudad Madero. Falta conocer cuántas sería por el daño en Altamira, comentó también.
Pero ante la advertencia persiste la falta de responsabilidad que expone la vida de miles de familias. Ante la situación surgen varias interrogantes. Los ciudadanos en peligro, ¿qué deben hacer o qué hacen para proteger a sus familias? Las organizaciones como el Movimiento Ciudadano ya se cansaron de luchar. A los gobiernos federal, estatal y municipales no les importa la advertencia. Como ven, esta publicación, con fecha del 20 de febrero de este año, arroja esta denuncia que es cierto que en los medios locales no es divulgada por ninguno de ellos. Menciona también que no se debe de perder de vista el que ya existe una situación similar en la que no se hizo caso a la advertencia del riesgo de inundación y por desgracia al no ser atendida hubo pérdidas de vida que se pudieron evitar. Lo anterior suscitado en la ciudad de Nueva Orleans en el año 2005, cuando el huracán Katrina causó muerte y destrucción. Las noticias en ese entonces destacaban: en agosto de 2005, el huracán Katrina causó muerte y destrucción a su paso por el sur de Estados Unidos. Su fuerza obligó a la evacuación de Nueva Orleans, ciudad que nunca olvidará este fenómeno. Desde que tocara tierra al sur de Florida, en el estado de Miami, el 25 de agosto de 2005, Katrina fue temido por las previsiones meteorológicas de días atrás. El 30 de agosto, Katrina arremetió contra el sur de Estados Unidos con vientos de 233 kilómetros por hora y una cegadora lluvia que inundó viviendas y arrancó parte del techo de un estadio donde estaban refugiados millares de personas en Nueva Orleans. Katrina se aproximó a tierra como un huracán de categoría 4 antes de tocar tierra en Luisiana el día 29 de agosto. El sistema penetró en Nueva Orleans y posteriormente decreció a una tormenta de categoría 1 con vientos de 155 kilómetros por hora que castigaron a esta ciudad localizada bajo el nivel del mar. En el estadio Superdome de Nueva Orleans, hogar provisorio de 9,000 refugiados de la tormenta, el huracán arrancó parte del techo, abriendo dos enormes boquetes claramente visibles desde el piso del centro deportivo. El agua entraba y los refugiados que estaban en ciertas secciones de las gradas fueron trasladados. La gobernadora de Luisiana, Ketanji Blanco, dijo que el Superdome no estaba en una situación peligrosa. En esta publicación hacen la mención de que la destrucción era evidente en cualquier sitio de la costa del Golfo de México. Las olas llegaron a tener más de 6.5 metros de altura en Mississippi, donde las ventanas de un importante hospital se rompieron. Los postes de electricidad se cayeron y carteles quedaron destrozados. En algunas áreas, las autoridades rescataron a los residentes de los techos o áticos de las casas. Decenas de miles de residentes de Nueva Orleans se dirigieron a zonas más altas, como Biloxi en Mississippi, luego de que las autoridades ordenaran la evacuación obligatoria. Pero para 3 adultos mayores, la evacuación desde un hogar de ancianos hacia Baton Rouge resultó fatal. Murieron poco después de haber llegado a la capital de Luisiana, presumiblemente por deshidratación, según declaró el portavoz de la policía del estado de Marcus Smith. El huracán Katrina ha sido el más dañino de la historia, con unos costos en bienes asegurados de unos 25,000 millones de dólares. Katrina se convertiría en el más costoso desde que se tienen datos, por encima incluso del devastador Andrew. El 80% de los habitantes abandonaron Nueva Orleans tras la orden de evacuación de la ciudad, en que vivían aproximadamente 485,000 personas. Para aquellos que no pudieron irse, se abrieron 10 refugios. El caos en Nueva Orleans. Después del paso del huracán Katrina, el caos se apoderó de la sureña ciudad. Se registraron saqueos en zonas arrasadas. Los residentes tomaban la justicia por su mano, mientras que cientos de personas continuaban
a la espera de ser albergadas en el estadio Superdome. Los damnificados y las autoridades locales criticaron la lentitud de la ayuda gubernamental. El paso devastador de Katrina dejó entre 1,800 y 2,000 muertos en esa ciudad. Katrina era un desastre anunciado como en Tamaulipas. Se advierte, puede suceder por el deterioro del cordón litoral que presagia destrucción y muerte. Esta publicación es lo que presenta, es lo que expone en este apartado. Hacen notar que el riesgo que corre la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira corre este riesgo al no hacer caso de atender esta situación. El científico norteamericano Mark Fischert denunció en 2001 la extrema vulnerabilidad de Nueva Orleans y el peligro que corría. 4 días después del Katrina y casi 4 años después de anunciar la tragedia, Fischert daba su opinión en un artículo en el diario The New York Times. Dice, lo vieron llegar. They saw it coming. Una traducción más vulgar casi impulsaría a exclamar, se veía venir aquello. Pero no se hizo nada. Las muertes causadas por el huracán Katrina rompen el corazón. El sufrimiento de los supervivientes es doloroso. La destrucción de los hogares deja sin palabras. Pero quizá la parte más horrible de lo que ha ocurrido en Nueva Orleans es que se podría haber evitado, escribía Fischert. Cuenta Fischert en su artículo que cuando vio las imágenes de televisión del huracán aproximándose al delta del Mississippi, sintió que enfermaba. No solo porque era consciente de que el infierno podía desatarse en cualquier momento, sino también porque conocía la existencia de un plan de ingeniería denominado COS 2050, desarrollado en 1998 por científicos, ingenieros del ejército y autoridades de Luisiana, que podría haber ayudado a salvar la ciudad, explica el científico. Sin embargo, no fue llevado a cabo. Una vez más, no se hizo nada. El debate sobre la vulnerabilidad de Nueva Orleans frente a los huracanes es centenario, pero al final de la década de los 90, científicos de la Universidad de Luisiana y de la Universidad de Nueva Orleans habían perfeccionado modelos informáticos en los que se mostraba exactamente cómo un enorme golpe de agua sobrepasaría el sistema de diques, cuenta el periodista en The New York Times, quien añade que se propusieron varios proyectos para evitar que esto sucediese. Pero las voces no fueron unánimes. Unos apuntaban al diseño de los diques, otros hablaban de geología e hidrología, y los políticos locales, mientras tanto, hacían lobby para financiar una miríada de grupos con intereses propios concretos, desde las compañías petroleras hasta los productores de ostras. El Congreso no oyó una voz unificada y le resultó fácil hacer oídos sordos, concluye en su artículo Fischert. Harto de esfuerzos divididos, Len Barr, entonces jefe de actividades costeras en la oficina del gobernador de Luisiana, logró sentar a todas las partes en la mesa en 1998 y arrancarles un acuerdo, el proyecto COS 2050. El coste alcanzaría los 14,000 millones de dólares. Tratándose de tal cantidad, tocaba al gobierno federal de Washington decidir, pero en aquellos momentos de presidencia de Bill Clinton, el Capitolio tenía otras prioridades, los políticos de Luisiana tenían otras prioridades y la magia del consenso se perdió, expone Fischert. Así es, en la verdadera tradición americana ignoramos un problema inevitable hasta que el desastre atrae nuestra atención, concluye. Afortunadamente, cuando reconstruyamos Nueva Orleans, podemos protegerla con medidas de ingeniería que trabajen a favor de la naturaleza, no contra ella, finalizó este científico. Tarde o temprano, pero la amenaza del huracán se cumplió como pronosticaba Fischert. No hay año que no pase algo cerca, confirma Fischert en Saint America en el año 2001. En esta publicación de este sitio web llamado elsoldelsurdetampico.com aparece una foto, una imagen que les muestro a continuación, que dice: reparar el daño causado por la API Altamira al cordón litoral es urgente desde hace 7 años.
se deslinda la UAT. Dice, de la vulnerabilidad del enclave tiene buena parte de culpa la actividad humana, construcción de diques en los ríos, drenaje de humedales, dragado de cauces y excavación de canales en las marismas. En este sitio web mencionan, en Tamaulipas la advertencia persiste, pero la negligencia también. El problema lo originó la API, Administración Portuaria Integral, de Altamira, desde que se hizo el puerto de Altamira, pero las autoridades no le han dado importancia al problema. Está atorado en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y ya se han perdido 6 kilómetros cuadrados del cordón litoral, lo que ahora cuesta alrededor de 600 millones de pesos su reparación, pero podrían ser más entre siga transcurriendo el tiempo, aseguró Sergio Jiménez Hernández, director de CIDEPORT en la Facultad de Ingeniería Arturo Narro Siller. Reconoce que el profesionista con doctorado en oceanografía costera que se prevé una afectación de alrededor de 60,000 familias. En este mismo sitio web del soldelsurdetampico.com viene otra publicación hecha por el señor Israel Nieto y por el señor Mario A. Segura, en Ciudad Madero, Tamaulipas, con fecha del 2 de agosto del 2017. En esta dice, es la API Altamira la que ocasionó el daño al construir la infraestructura de rompeolas para crear el puerto de Altamira, explica el doctor en oceanografía costera, quien añade que desde 1984 se veía el problema del deterioro que se causaría al cordón litoral, pero no hicieron nada. Nosotros como universidad en 1989 realizamos los primeros estudios de arrastre del litoral porque sabíamos del efecto que tendría y hemos aportado en distintas ocasiones elementos, incluso unos financiados por la API en el 2011, un estudio que entregamos al Instituto Mexicano del Transporte, que es el órgano técnico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que ellos hicieran el diseño ejecutivo de las obras, que lo debieron de entregar en el 2013, pero lo hicieron hasta el 2014, indicó este profesor. Es la API Altamira. Es culpable del deterioro del cordón litoral y ante su negligencia pone en riesgo de inundación a más de 60,000 familias. Es un eslogan en grande que viene escrito en este sitio web. Dice, la API no se responsabiliza y pone en riesgo de inundación a miles de familias, principalmente de Ciudad Madero y Altamira. El estudio que se realizó por parte de la UAT se le entregó a la Secretaría del Transporte, quien haría el proyecto ejecutivo y que requieren de alrededor de 600 millones de pesos para reparar los daños, dijo el de CIDEPORT. Nosotros como universidad en 1989 realizamos los primeros estudios de arrastre del litoral porque sabíamos del efecto que tendría y hemos aportado en distintas ocasiones elementos, incluso unos financiados por la API en el 2011, a juzgar del investigador de la Facultad de Ingeniería Arturo Narro Siller. Para la API Altamira no ha sido prioridad resolver el problema del cordón litoral. Han invertido en desarrollos de puertos, en otros proyectos, pero el problema del cordón litoral no lo ven como un riesgo, cuando también serían gravemente afectados porque el daño llegaría hasta las vías del tren que utiliza el puerto para el movimiento de mercancías y entonces les sería más costoso volver a invertir en la reparación de su infraestructura. El estimado para la reparación del cordón litoral es de alrededor de 600 millones de pesos o podría ser más entre más se tarden en hacerlo. Es una obra convencional, pero solo el Instituto Mexicano del Transporte lo sabe, al igual que la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, además de que conociendo en promedio el daño en una inundación afectaría a unos 60,000 habitantes, a más de 10,000 viviendas tan solo en Madero, además de las de Altamira. Es lo que afirman en esta publicación lo que afirman comentó el investigador Jiménez Hernández, catedrático investigador de la UAT.
También dice, considero que el problema no lo han visualizado bien y que se les sigue invitando para hablar del asunto, pero indicó que a quienes se les debería de invitar son a los de API Altamira. A él ya no le deberían de invitar, ya que ellos no son los que tienen la responsabilidad de resolver el problema que crearon. Entonces, de nada sirve que inviten a los investigadores si los que tienen que resolver la situación con aportación de recursos son otros. Aquí ya entra un juego de discusión. Por una parte, los investigadores de la UAR se deslindan de toda responsabilidad o todo suceso que llegue a suceder en la zona conurbada de darse el riesgo de un desastre de esta magnitud, haciendo recaer toda la responsabilidad en la API Altamira. También dicen, reconoció que la API Altamira aportó en el 2011 a la UAT poco más de 6 millones de pesos para realizar los estudios de campo, barimetría, perfiles playeros, pero eso fue mínimo, ya que lo que se requiere para hacer la reparación son un promedio de 600 millones de pesos. También dice el investigador, sé que se presentaron 3 alternativas para la reparación, pero dijo desconocer esta información que debe de estar en manos de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, porque se trata de un problema de índole federal. Señaló que un grupo de holandeses que traen nuevas tecnologías ofreció sus técnicas, pero dijo que hay mucha más tecnología que pudiera aprovecharse, concluyó este investigador. Viene la mención aquí, dice, se pueden prevenir muertes innecesarias y cientos de damnificados. El problema de ruptura del cordón litoral representa grave riesgo para por lo menos 20,000 viviendas y alrededor de 40,000 familias que se convertirán en damnificadas. La API Altamira y Comapa culpables de inundaciones en el sur de Tamaulipas, pero parece que hay quienes esperan hacer negocio con la tragedia que provoque inundación anunciada. Esta es otra de las publicaciones que viene también en este sitio web y dice Corrupción Cero, escrita por Mario A. Segura, el 1 de octubre del 2017. Dice, durante la entrega del premio Gabo 2017 al periodista mexicano de Univisión Jorge Ramos, en donde también fueron galardonadas mis amigas de periodistas de a pie, el primero dijo, entre otras cosas, que al ser periodista, como un consejo a los jóvenes que cursan esta profesión, es dudar siempre de lo que dicen las autoridades, nunca creer e investigar. Y en esto concuerdo, y salta a relucir ya que la API, Altamira y Televisa hicieron un tipo reportaje, digo tipo porque me parece anuncio de la API Altamira, para decirnos a la sociedad del sur de Tamaulipas que ya saben del problema del cordón litoral y que en consecuencia habrán de darle solución, aunque no hay fecha concreta para que esto suceda, ya que por otra parte, esto está pasando desde hace 4 o 5 años en que ya se conocía el resultado de un estudio realizado por la Universidad Autónoma de Tamaulipas por medio de la CIDIPORT. Pero después de eso, persiste la negligencia criminal de no hacer nada. De acuerdo con esta publicación, y esto es lo que afirma este periodista respecto al problema de las inundaciones en la zona conurbada. Dice, ¿qué es el cordón litoral? Se habla del problema, pero ya lo he citado antes. Muchos no entienden de qué se trata ni por qué. Muchos miles de familias están en riesgo. Y bueno, esto me pasó y fue uno de los temas que me atraían a asistir a las reuniones sabatinas del entonces Movimiento Ciudadano del doctor Ricardo Guerrero, como en el 2011. Pero ahí conocí a un grupo de profesionistas muy interesados en el problema y que le han invertido años a investigar, o sea, a preocuparse y ocuparse de resolver del grave peligro de que se siguiera fracturando el cordón litoral. Sobre lo anterior, el ingeniero Miguel Ángel Verástegui ha explicado en diferentes foros, al igual que lo han hecho el ingeniero Pascual García Alfonso Amienda Zamora, Roque Ángel, entre muchos otros investigadores que han hablado sobre esta problemática. En este sitio web también proporcionan la definición o el concepto de lo que es cordón litoral. El cordón litoral era una franja de tierra natural
que dividía al Golfo de México con la laguna de las Marismas. Este cordón era el que protegía la laguna hasta 1912, en que fue reforzada con un muro a lo largo de casi 10 kilómetros que tiene la laguna. Ese es el cordón litoral y no lo de las fotos que muestran alivios de agua o desfogue de la laguna hacia el mar cuando llueve como ahorita. Ese muro medía de lo ancho 2 camiones para llevarse la sal, una de las más puras del mundo. En esa cooperativa y en la laguna existía una cuadrícula de 60 por 60 metros aproximadamente para hacer los bancos de sal, mientras que en el extremo noreste de la laguna es donde estaba una avenida para controlar las mareas y no era más grande que 20 a 30 metros de ancho. Así era como se producía la sal de la cooperativa original llamada Lomas del Real. La erosión comenzó inmediatamente después que se construyeron las escolleras del puerto de Altamira, esto debido a que los cálculos para su longitud e inclinación con respecto a la costa no fueron los más correctos. Al tener cierta inclinación, la línea recta de las escolleras crea un fenómeno de remolino en la punta de las escolleras, no permitiendo que la arena llegue a la playa del lado de la escollera sur. Afirma también esta publicación que al suceder este fenómeno, en lugar de entrar arena y depositarse en la playa, lo que pasa es que si no llega a la arena, el mar es el que comienza a carcomer, a erosionar la playa y, por decirlo de alguna manera, avanza hacia la costa, comiéndose todo a su paso con el oleaje. Y cuando el oleaje es más fuerte es cuando se presentan huracanes y los famosos nortes. Aquí en esta publicación presentan dos consecuencias muy peligrosas. La primera, la número 1, las inundaciones a la población del sureste de Altamira y noreste de Ciudad Madero. Estas inundaciones se presentan debido a que el mar, al aumentar su nivel en temporada de vientos huracanados, no deja salir esos desfogues como los que se aprecian en las fotos y entre por donde no tiene resistencia, es decir, a todo lo largo de los más de 10 kilómetros que ya no tiene esa barrera de cordón litoral, quedando como única contención la carretera del corredor urbano Luis Donaldo Colosio. Prácticamente la laguna de las Marismas quedará en muy poco tiempo como bahía, por lo que se requiere que las atlas de riesgo consideren todo esto, tanto en Altamira como en Ciudad Madero, y se comiencen estudios de reubicación de las familias apostadas en zonas bajas de estas colonias como la Santa Elena, Adriana González, El Chipús, entre otras colonias. En los años del 2011 al 2013, en la ONG Movimiento Ciudadano del Dr. Ricardo, se dio a la tarea de gestionar ante el Senado de la República por esos tiempos con el licenciado Ábrego, que tramitara un fondo para estudiar las soluciones a esta problemática, lo cual así sucedió gestionándose entre 4 y 6 millones de pesos, los cuales fueron direccionados a CIDIPORT del doctor Jiménez, el cual realizó los estudios que duraron más de un año debido a que tenían que estudiar mareas, vientos, movimientos de arenas en las diferentes estaciones del año. Al término de los resultados de los estudios, el doctor Sergio Jiménez hizo una presentación que era su obligación ya que se le había conseguido ese dinero para esos estudios. En esa presentación estaba la consideración de remediar o de solucionar, esta palabra es 100% técnica, remediar la erosión que en esos momentos se presentaba y que oscilaba entre los 4 y 7 kilómetros de desaparición del cordón litoral. Hoy por hoy son más de 10 kilómetros de cordón litoral desaparecidos, afirma esta publicación. La segunda problemática, la problemática número 2, tan preocupantes son las inminentes inundaciones como el fenómeno llamado cuña salina, que se trata de que el agua del mar no solo viaja por encima de la arena, sino que por debajo de la arena también viaja a la costa tierra adentro. Este último fenómeno salinizará todos nuestros vasos lacustres de la zona,
ya que lo que se llama el estuario de lagunas del sur de Tamaulipas está interconectado. El fenómeno se presentará cuando entre el agua salada a los vasos de agua dulce. Las aguas no se mezclan porque el agua salada es más pesada que el agua dulce, empujando hacia arriba el agua dulce, la cual se irá evaporando y desapareciendo de todas las lagunas. Lo peor es que la Comapa nunca ha considerado un sistema de potabilización alterno donde haya el proceso de desalinización del agua para hacerla potable. El futuro ya nos alcanzó y se requerirá que consideren este proceso. Cabe aclarar que el grado de corrupción de la Comapa no ha permitido que se modernice el sistema en el que se potabiliza el agua, pasando a ser uno de los más antiguos del país y por lo tanto uno de los más ineficaces procesos de purificar el agua con los riesgos que esto conlleva, según esta publicación hecha en el soldelsurdetampico.com. También dice, en febrero de este año se visitó a gente de la API, a Administración Portuaria Integral, autoridades que tienen que ver con el tema y regidores de Ciudad Madero, para preguntar en qué situación se encontraba el trámite de ejecutar el proyecto de remediación de la pérdida del cordón litoral, a lo cual contestaron que la API lo haría, solo que están considerando hacerlo, pero solo en la mitad que reconocen como que les corresponde, pero desobligándose de la parte en la que corre mayor peligro de que se inunden viviendas y familias puedan morir en consecuencia de una inundación de alta magnitud. La verdad, consideran ciudadanos y profesionistas preocupados por el problema que el causante único del daño es la Administración Portuaria Integral y le corresponde arreglar no solo su mitad, porque sería una irresponsabilidad muy grande no tomar en cuenta precisamente que hay vidas humanas que proteger. Regresándonos al estudio que hizo el doctor Jiménez de CIDIPORT con dinero gestionado por el Movimiento Ciudadano, estos estudios fueron entregados a la API Altamira, quien a su vez los entregó a su brazo técnico desde el 2013, durmiendo ese estudio hasta la fecha. Cabe aclarar que era el estudio y posibles soluciones para erosión de 4 a 7 kilómetros. Hoy por hoy es una franja no existente de más de 10 kilómetros, por lo que es posible que una parte de ese estudio ya no sirva. Menciona esta publicación que de la tragedia hacen negocio. Por otra parte, les comento que si bien es cierto que la API Altamira es culpable, autoridades federales y del estado, el propio gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, tienen la obligación de detener el peligro de una inundación catastrófica y de urgir a que se agilicen los trabajos a realizar antes de que se presente una tragedia que se puede evitar desde hace muchos años, por lo menos del 2014, en que la CIDIPORT contaba con el dichoso estudio y que ahora hasta podría ser obsoleto o incompleto. Los terremotos o movimientos de tierra, según los sismólogos, parte del equipo de gobierno, no se pueden predecir, aunque ya han salido otros estudios que aseguran lo contrario. En el caso de las inundaciones y esta catástrofe que puede ocurrir en Tamaulipas, es algo que ya se advierte y que de no existir negligencia y sí buena voluntad, ya se hubiese hecho lo necesario para evitar registrar fatales consecuencias. Pero hay quienes consideran que esto es parte de la grave corrupción que se vive en el país, ya que una desgracia sobresalta la voracidad de quienes se vislumbran pueden verse beneficiados con el presupuesto que da en estos momentos con el sismo del 19 de septiembre. Hay mucha solidaridad, mucha gente que quiere donar, ayudar, mientras que otros observando cómo pueden apropiarse de lo que el pueblo da para sacarle provecho personal, comercial y hacer negocio, según esta publicación. En el fin de semana, por lluvias que se presentaron en la región del sur de Tamaulipas, según medios y gobiernos municipales, se debieron de abrir albergues en los 3 municipios de la zona metropolitana para atender a familias cuyas viviendas quedaron inundadas y se registraron 2 personas muertas. Así que solo basta imaginar que si con unas lluvias se provocan caos, esto será mucho peor si no se atiende la reparación del cordón litoral.
De acuerdo con esta publicación, dicen, los responsables de una catástrofe anunciada tienen nombres, mismos que pasarán a la historia al no evitarse una grave desgracia y destrucción masiva de viviendas, daños en personas muertas y al desorden que surge ante la carencia de alimentos y la desesperación de las familias en desgracia, lo que se puede evitar con gobierno que actúe de manera responsable, dándole la debida atención y no como ahora pasa ante la negligencia del presidente de la República en su momento, quien estaba Enrique Peña Nieto, y ojalá pueda llegar esta mención al actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y que de alguna manera implica la responsabilidad del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Así que reflexionemos sobre la situación actual que padece la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira, siendo las más afectadas la zona de Ciudad Madero y Altamira. Y les invito a que desde nuestra trinchera pidamos a nuestro gobierno su apoyo para la solución de este grave problema. A mediados del 2018 y a través de varios medios de comunicación, la API Altamira dio a conocer que había emitido una licitación para iniciar con los trabajos de remediación del cordón litoral de Altamira. Esperemos y que en este año 2019 puedan iniciar los trabajos y que de alguna manera se pueda detener cualquier incidente o catástrofe que pudiera suceder en la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira debido a el rompimiento de este cordón litoral ubicado en la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira, principalmente abarcando las zonas del puerto industrial de Altamira, impactando a varias localidades, principalmente de la zona de Altamira y de Ciudad Madero, Tamaulipas. Nos vemos en un siguiente video. Los saludo. Hasta la próxima. Preview.